mercado subterráneo no tenía techo, solo un entramado de tuberías oxidadas que dejaban caer gotas negras sobre la multitud. El aire olía a humedad, metal caliente y desesperación. Diego avanzaba con paso firme, aunque cada sonido retumbaba en sus oídos como si quisiera hacerlo retroceder. Sostenía a su hija Lucía en brazos, envuelta en una manta demasiado delgada para su pequeño cuerpo febril. La niña respiraba entrecortado, apenas consciente de dónde estaba. «Papá, frío», susurró ella sin abrir los ojos. Diego apretó los dientes. La medicina humana no funcionaba. Los médicos alienígenas habían dicho que no había nada que hacer. Pero él no aceptaba finales. No ese. No para ella. El corredor principal del mercado se abrió ante él. Había criaturas de docenas de planetas, traficantes con máscaras de hueso, compradores ricos buscando rarezas vivientes, y esclavistas que arrastraban cadenas manchadas de sangre. Era un lugar donde se vendía de todo: armas, órganos, seres vivos, secretos. Y Diego, un simple trabajador de las colonias exteriores, estaba allí con un único propósito. «Busca la sección de especies rechazadas», le había dicho un anciano una noche antes. «Encontrarás algo, o a alguien, que pueda ayudar a tu hija. Pero ten cuidado. Lo rechazado siempre trae sombra». Diego no entendió qué quiso decir, pero las sombras lo siguieron de todas maneras. Pasó junto a un grupo de criaturas que reían mientras apostaban por una pelea entre dos prisioneros encadenados. Lucía se estremeció en sus brazos. Él aceleró el paso hasta llegar a un pasillo estrecho iluminado por luces rojas temblorosas. La temperatura descendió tanto que el aliento salía en nubes blancas. 3 jaulas esperaban al final del corredor, separadas del resto como si fueran una enfermedad que nadie quería tocar. 3 mujeres alienígenas estaban dentro, cada una tan altiva como rota, tan hermosa como peligrosa. La primera era Arala. Tenía ojos plateados que no parpadeaban ni ante el estruendo del mercado. Su piel era opalina, casi traslúcida, y sus manos mostraban runas que parecían moverse con la respiración. Había en su postura algo resignado, como si la muerte ya le hubiese hablado demasiadas veces. La segunda era Nira. Su piel azul oscuro estaba marcada por cicatrices rituales que brillaban levemente. Su cabello era largo y espeso, trenzado con partículas metálicas. Nira mantenía el rostro bajo, pero sus dedos se cerraban y abrían como si calculara qué huesos romper primero si tuviera la oportunidad. La tercera era Selene, la más joven. Piel dorada, ojos verdes intensos, y una expresión desafiante que no combinaba con los grilletes que le rodeaban las muñecas y los tobillos. Cuando Diego entró, ella lo miró sin pestañear, como si lo reconociera de un sueño que jamás había tenido. El vendedor apareció desde las sombras, rechoncho y sudoroso, oliendo a químicos y aceite rancio. «El humano del rumor», dijo, frotándose las manos. «El que busca un milagro para su niña. No encontrarás nada mejor, ni peor, que estas 3». Diego las miró. Lucía respiró débilmente. El vendedor siguió hablando con un tono desagradablemente teatral. «Nadie se casa con esta raza. Nadie las quiere. Dicen que traen mala suerte, calamidades, tragedias. Algunos aseguran que sus antiguas colonias murieron porque ellas existen. Pero, sus ojos pequeños brillaron, tienen habilidades que muy pocos poseen. Habilidades que podrían salvar a una niña enferma». Las 3 alienígenas alzaron la vista a la vez, como si una cuerda invisible las uniera. Diego sintió un escalofrío. No eran simples prisioneras. Había algo más. Algo que vibraba en el aire. «¿Qué hacen?», preguntó. El vendedor se encogió de hombros. «Depende de quien lo pregunte. Para la mayoría, no hacen nada bueno. Pero para un niño humano, digamos que pueden compartir energía. No es magia. Es instinto». Selene dio un paso adelante dentro de la jaula, los grilletes tintineando. «Eso no es todo», dijo ella en un español extraño pero firme. «No hables», gruñó el vendedor, golpeando la barra de su jaula con una vara eléctrica. Selene no se inmutó. Miró a Lucía. «Está muriendo», dijo con suavidad. «Y nosotros podemos detenerlo». Diego sintió que el corazón se le aceleraba. «¿A qué precio?». Arala habló por primera vez. Su voz era un murmullo grave, casi un eco. «Nuestra libertad». Nira levantó su rostro marcado de cicatrices. «Y un hogar que no nos tema». El vendedor soltó una carcajada. «Ya ves por qué nadie las quiere. Piden demasiado. Y aún así, aquí están, sin nadie dispuesto a tocarlas».
Diego volvió a mirar a Lucía, pequeña, frágil, temblando en su pecho. Luego, a las tres mujeres que lo observaban como si su destino estuviera escrito en sus rostros. Yo no las quiero como esposas, dijo Diego, con la voz firme. Un silencio profundo cayó sobre el corredor. Las quiero como familia. Los compradores cercanos se giraron. Algunos se rieron. Otros murmuraron con incredulidad. El vendedor abrió los ojos como si hubiera escuchado una locura absoluta. Pero en las jaulas. Arala parpadeó, sorprendida. Nira respiró hondo, como si algo en su interior se liberara. Selene sonrió levemente, casi imperceptible. Págame, dijo el vendedor, recuperándose del shock. Pago doble por comprar a las tres. Y no acepto devoluciones. Jamás. Diego entregó todo lo que tenía. Ahorros, identificaciones, créditos, incluso sus herramientas de trabajo. No dejó nada. No se guardó nada. Y entonces, bajo la luz roja que parpadeaba como un corazón enfermo, las tres jaulas se abrieron. Las tres mujeres dieron su primer paso hacia él. Y el mercado entero contuvo la respiración. El viaje de regreso se hizo en silencio. Diego conducía el vehículo antiguo que había podido alquilar con los últimos créditos que le quedaban. El motor vibraba como un animal cansado, pero avanzaba. En la parte trasera, Arala observaba el paisaje muerto que pasaba junto a las ventanas, cada detalle reflejándose en sus ojos plateados sin emoción alguna. Nira mantenía los brazos cruzados, respirando de forma lenta y profunda, como si la libertad recién obtenida fuera un alivio tan grande que debía dosificarlo. Selene, en cambio, se inclinó hacia el asiento delantero. La niña, ¿cómo se llama?, preguntó. Lucía, respondió Diego, sin apartar la vista del camino. Selene inclinó la cabeza y volvió a mirar a la pequeña, que seguía dormida, con la frente apoyada en el hombro de su padre. La fiebre no bajaba. Parecía una llama débil a punto de extinguirse. No queda mucho tiempo, murmuró Selene, más para sí misma que para Diego. Nira abrió los ojos y habló por primera vez desde que habían dejado el mercado. Podemos ayudar, pero debemos estar en un lugar seguro. Nuestros cuerpos reaccionan distinto dependiendo del entorno. Aquí afuera, en movimiento, no servirá. Arala añadió. Y la niña debe aceptarnos. Si no lo hace, no habrá conexión. Sin conexión, no habrá vida. Diego apretó el volante. Ella no rechaza a nadie. Solo, está cansada. Selene lo observó con una mezcla de compasión y algo más profundo, algo que Diego no supo identificar. La casa apareció al final del camino, un edificio pequeño, de paredes grises desgastadas por la lluvia y los vientos ácidos. No era un hogar perfecto, pero era el único que tenían. Diego bajó primero, tomó a Lucía en brazos y luego esperó a que las tres mujeres descendieran. Lo hicieron con cuidado, analizando cada sonido del ambiente como si estuvieran en territorio enemigo. Arala fue la primera en cruzar la puerta. Su mirada recorrió la sala principal, luego la cocina, el pasillo, las escaleras. Todo con precisión militar. Cada rincón parecía decirle algo que Diego no escuchaba. Demasiados puntos ciegos, susurró ella. Demasiadas entradas posibles. No es un fuerte, respondió Diego, sintiéndose extraño al defender su propia casa. Es solo un lugar para vivir. Arala no contestó, pero su expresión dejó claro que vivir y sobrevivir eran cosas muy distintas. Nira caminó lentamente hacia la cocina, tocando los objetos, abriendo cajones, oliendo el aire. Huele a recuerdos tristes, dijo. No es malo, pero pesa. Diego tragó saliva. La madre de Lucía había muerto ahí. No había forma de borrar ese aroma invisible. Selene se acercó a Lucía con suavidad, como si temiera romperla al mirarla demasiado. Sus manos, aunque encadenadas por marcas recientes, parecían hechas para sostener cosas frágiles. Su energía está muy baja, dijo. Pero aún podemos alcanzarla. ¿Qué debo hacer?, preguntó Diego, casi con desesperación. Selene extendió la mano. Ponla en su cama. Déjanos entrar. Eso es todo. Diego llevó a la niña al pequeño cuarto que compartían. La acostó sobre las sábanas limpias. Lucía abrió los ojos un instante, vio las figuras desconocidas detrás de su padre y se encogió con miedo. Papá, ¿quiénes son? Antes de que respondiera, Selene se adelantó despacio, arrodillándose al borde de la cama. No te haré daño, prometió. Vine para cuidarte. Lucía la observó con ojos llenos de fiebre. Levantó una mano temblorosa.
Selene la tomó. En ese instante, algo cambió en el aire. Diego lo sintió. Arala lo sintió. Nira lo sintió. Una corriente suave, casi imperceptible, circuló entre ellas, como un hilo invisible. Lucía cerró los ojos, pero esta vez su expresión no era de dolor, sino de alivio. «Está aceptándote», susurró Arala. «Eso no es común. Los humanos suelen temer lo que no entienden». Selene respiró profundamente, como si hubiera estado conteniendo un océano dentro de sí. «No habrá efecto inmediato», dijo. «Necesito descansar. Todas lo necesitamos». Diego asintió y preparó una habitación improvisada para ellas. Colchones simples en el suelo, mantas viejas, almohadas que aún conservaban olor a detergente barato. «Aquí pueden dormir», dijo. Arala entró primero. No se acostó. Se sentó, con la espalda recta, mirando hacia la puerta como un guardián silencioso. Nira se acostó lentamente, dejando escapar un suspiro que no sabía que tenía en el pecho. El colchón parecía un lujo después de tantos días encerrada en una jaula metálica. Selene se acercó a Diego antes de acostarse. «Dormiremos, pero no estaremos indefensas», le advirtió. «Si algo atraviesa esa puerta con malas intenciones, lo sentiré». «No espero visitas», respondió él. Ella lo miró con una mezcla de ternura y tragedia. Las sombras no necesitan invitación. Cuando cerró la puerta, un silencio extraño se apoderó de la casa. No era paz. No era descanso. Era algo entre medio. Un preludio. Esa noche, Diego intentó dormir, pero no pudo. Se quedó sentado en la silla junto a la cama de Lucía, observando cómo la respiración de la niña se hacía más estable, aunque seguía débil. Entonces lo escuchó. Un sonido suave, apenas un susurro. Provenía del pasillo. Diego tomó la escopeta que guardaba detrás de la puerta y salió. Pero no encontró intrusos. No encontró enemigos. Lo que vio lo dejó inmóvil. Las tres alienígenas caminaban por el pasillo, silenciosas, como si fueran parte de la oscuridad misma. Sus ojos brillaban con un resplandor tenue, casi espiritual. No hablaban. No respiraban con normalidad. Era como si hubiera una presencia alrededor de ellas, algo que no pertenecía a ese mundo. Selene se giró y lo vio. Diego sintió un escalofrío que le recorrió la columna. «No tengas miedo», dijo ella. «Estamos aquí. Y ahora, algo más está con nosotras». Diego quiso preguntar qué significaba eso, pero antes de que pudiera hacerlo, el resplandor en los ojos de las tres se apagó a la vez. Como si nada hubiera ocurrido. Como si el pasillo nunca hubiera visto ese brillo sobrenatural. Diego regresó a la habitación temblando. Una cosa estaba clara. Lo que había traído a su casa no solo eran tres mujeres. Había traído algo más. Algo que, por primera vez, hizo que la casa se sintiera demasiado pequeña para contenerlo. El sol apenas asomaba cuando Diego se despertó. La luz entraba a través de la ventana rota y dibujaba sombras sobre el piso sucio de la sala. Lucía dormía aún, con los labios ligeramente partidos y las manos aferradas a la manta. Diego la observó por un instante, preguntándose cómo alguien tan pequeño podía cargar un dolor tan grande. En la habitación contigua, escuchó un susurro. Arala estaba de pie junto a la ventana, observando los restos de la ciudad que se extendían más allá de las paredes de su casa. Su mirada plateada parecía atravesarlo todo, evaluando cada grieta, cada sombra. Diego sintió un hormigueo en el pecho. Era como si su cuerpo supiera que ella no era solo otra persona. Era algo más. Algo que podía cambiarlo todo. Nira, en cambio, se movía con delicadeza por la cocina. Preparaba un ungüento extraño con hierbas y líquidos de colores que Diego no reconocía. Su piel azul brillaba ligeramente a la luz de la mañana, y las cicatrices de sus brazos parecían contar historias de batallas que Diego no podía imaginar. Sin decir una palabra, ella le pasó un poco del ungüento a Lucía, quien abrió los ojos y la miró. La niña no temió. Algo en Nira transmitía seguridad, un instinto ancestral que incluso Diego podía sentir. Selene se acercó entonces, dejando que sus dedos rozaran suavemente la frente de Lucía. La niña se estremeció, pero no de miedo, sino de alivio. Selene respiró profundo, cerrando los ojos como si estuviera absorbiendo algo invisible, algo que solo su raza podía percibir. «Está débil», dijo Selene en voz baja. «Su energía no es suficiente para mantenerse sin nuestra ayuda». Diego tragó saliva. «¿Qué quieren decir con eso?», preguntó, intentando no sonar desesperado, aunque su voz temblaba.
Arala finalmente habló, su voz grave y profunda llenando la habitación. Podemos compartir parte de nuestra fuerza vital con los humanos, especialmente con niños. Eso es lo que la mantiene con vida. Pero necesitamos consentimiento. Si la niña rechaza, su cuerpo no resistirá. Nira añadió con calma. Y no solo es físico, también es emocional. Lucía debe confiar en nosotras, o cualquier intento será en vano. Diego miró a su hija. Los ojos de Lucía se abrieron y se posaron en Selene. Hubo un instante de silencio, un hilo invisible que parecía conectar sus almas. Selene sonrió levemente y tomó la mano de Lucía. La niña no retiró la suya. Al contrario, entrelazó los dedos temblorosos con los de Selene. Un calor suave recorrió la habitación. Diego sintió como su propio pecho se llenaba de una mezcla extraña de esperanza y miedo. Lo está aceptando, dijo Arala, observando la interacción con cautela. Es raro. Muy raro. La mayoría de los niños humanos temen nuestra especie al principio. ¿Raro? Preguntó Diego. ¿Por qué? Nira lo miró con intensidad. Porque tu hija ha sentido miedo toda su vida. Miedo a perder, miedo a enfermar, miedo a estar sola. Y nosotras representamos lo desconocido, lo que nadie más se atreve a tocar. Pero ella eligió confiar. Eso cambia todo. El silencio volvió a llenar la casa. Diego sintió una mezcla de alivio y extrañeza. Nunca antes había sentido que alguien más además de su hija pudiera ser necesario para su vida. Y ahora, frente a él, había tres mujeres que no solo podían salvar a Lucía, sino que, de alguna manera inexplicable, también podían salvarlo a él de la soledad que lo consumía. Selene se inclinó hacia Diego, sus ojos verdes llenos de una suavidad que lo desconcertó. Debes saber algo, dijo. Nuestra conexión con Lucía también nos conecta con ti. No es solo tu hija. Es también parte de nuestro vínculo. Lo que compartimos ahora no desaparecerá. Diego sintió un nudo en la garganta. ¿Qué significa eso? Preguntó, sin atreverse a respirar demasiado fuerte. Arala se acercó a él, como si midiera cada palabra antes de pronunciarlas. Significa que no solo estás salvando a tu hija. También estás creando algo que nadie más puede entender. Un vínculo que une a tres especies. Un vínculo que nos hace a todas más fuertes. Y más vulnerables. Sus ojos plateados brillaron por un instante, reflejando la luz de la mañana y algo más que Diego no pudo identificar. Debes estar listo para lo que eso implica. Nira lo tocó suavemente en el brazo, un gesto breve pero lleno de significado. Y significa también que no estarás solo. Nosotras no te abandonaremos. No mientras tu hija necesite nuestra ayuda. Diego cerró los ojos y respiró hondo. Por primera vez en semanas, no sintió miedo. Sintió algo más profundo, un atisbo de esperanza mezclado con la certeza de que su vida jamás volvería a ser igual. Lucía se acomodó entre Selene y Diego, su pequeño cuerpo apoyado contra ellos como si entendiera que estaba protegida. Selene rodeó a la niña con suavidad, y Diego vio como un hilo invisible de energía parecía fluir entre las tres, un vínculo que solo podía describirse como milagroso. No era magia. Era vida compartida. Arala observó la escena desde la ventana, vigilante, como si cualquier interrupción pudiera destruir ese delicado equilibrio. Nira se sentó a su lado, silenciosa, pero con la mano apoyada en el brazo de Diego, transmitiéndole fortaleza. Selene permaneció junto a Lucía, susurrándole palabras que Diego no entendía, pero que parecían calmar incluso el dolor más profundo de la niña. El día avanzó lentamente. Cada gesto, cada mirada, cada respiración compartida reforzaba un lazo que ni Diego ni las tres mujeres podrían ignorar. La casa seguía siendo un refugio frágil, pero en ese momento, por primera vez, se sintió como un hogar. Cuando la noche cayó, un viento frío se coló por las grietas de la casa. Las tres mujeres permanecieron despiertas, vigilantes. Diego se sentó junto a Lucía, contemplando a las figuras que habían entrado en su vida de manera inesperada. Sabía que no serían simples compañeras de cuidado. Serían parte de su destino, de la vida de su hija. Y, de alguna manera, también de la suya. Algo más acechaba en la oscuridad de la casa. Algo que ni Diego ni su hija podían percibir todavía. Pero las tres alienígenas lo sentían, y sus ojos brillaban en la penumbra, preparados para lo que viniera. La calma era solo temporal. El peligro ya estaba cerca. La madrugada llegó como un cuchillo silencioso. La casa estaba envuelta en la penumbra, apenas iluminada por la luz mortecina de una lámpara colgante que parpadeaba.
Lucía dormía plácida, entre los brazos de Selene, mientras Diego observaba el pasillo, consciente de cada sombra, cada crujido del piso de madera. Arala y Nira permanecían de pie junto a la ventana, vigilando con la misma intensidad de soldados en la antesala de una batalla. De repente, un estruendo desgarró la calma. La puerta principal voló en pedazos y el viento helado de la noche se coló en la sala. 5 figuras con armaduras negras irrumpieron entre las llamas del marco roto. Sus ojos brillaban con un rojo intenso, y en sus manos portaban armas que emitían un zumbido cortante y mortal. Cada paso hacía vibrar el suelo, como si la oscuridad misma hubiera tomado forma. «Entreguénos a las 3», ordenó el líder, una voz grave y metálica que resonó en las paredes de la casa. «Son propiedad del Consejo de Exterminio». Diego instintivamente colocó a Lucía detrás de él, su respiración acelerada y su corazón latiendo con fuerza. Arala se interpuso frente a Lucía, su cuerpo rígido y sus ojos plateados fulgurando con una luz interior que parecía absorber la sombra de la habitación. Nira se lanzó hacia un atacante, desviando un disparo con un movimiento rápido y preciso, derribando al hombre con un solo golpe. Selene empujó a Diego hacia el suelo, cubriéndolo con su cuerpo, mientras sus ojos verdes brillaban con furia contenida. «No pueden llevársela», gritó Diego, alzando su escopeta improvisada. «Es mi hija». El líder de los intrusos avanzó hacia Selene, extendiendo su brazo mecánico para capturarla. Ella gritó, pero no retrocedió. Su aura comenzó a brillar, una luz azul pálida que hacía que los atacantes vacilaran. Sus manos se movían en patrones que Diego no podía comprender, y cada gesto parecía alterar la energía del aire a su alrededor. Arala lanzó un ataque fulminante, derribando 2 enemigos antes de que pudieran reaccionar. Nira seguía moviéndose como un relámpago, esquivando disparos, pateando, golpeando con una fuerza que parecía sobrehumana. Diego disparaba entre ellos, apuntando a los puntos vulnerables de sus armaduras, mientras sentía como la adrenalina lo volvía más rápido, más consciente de cada movimiento. Selene fue arrastrada por el líder hacia la puerta. Sus gritos se mezclaban con el rugido de Diego y los golpes que resonaban en las paredes. La niña lloraba, y su llanto era un recordatorio brutal de lo que estaba en juego. «Diego», susurró Selene mientras era levantada en el aire. «No mires atrás. Confía en nosotras». La luz azul que emanaba de Selene comenzó a expandirse, envolviendo la sala. Los intrusos gritaban, confundidos y heridos por la fuerza que no podían comprender. La casa temblaba bajo el impacto de la energía liberada. Diego aprovechó el momento, disparando con precisión, derribando al líder por un instante. Selene aprovechó la oportunidad para liberarse parcialmente, rompiendo algunas de las cadenas que la mantenían sujeta. «No saben con quién se meten», gritó Diego, levantándose con la escopeta. «No se llevarán a mi hija». Arala saltó sobre el líder que había derribado Diego, inmovilizándolo con la fuerza de su raza. Sus movimientos eran felinos, rápidos y letales, cada golpe calculado para incapacitar sin destruir. Nira lo remató con un puñetazo que hizo crujir la armadura del enemigo. Selene, liberada parcialmente, corrió hacia Lucía, tomando a la niña en sus brazos y protegiéndola de los fragmentos de madera y escombros que caían por toda la sala. El líder retrocedió, sus ojos rojos brillando con furia y terror. «Esta es solo una advertencia», gruñó. «El Consejo de Exterminio no olvida». Selene levantó la mirada, su aura azul brillando intensamente. «Si vuelven, no habrá advertencias», gritó con una voz que resonó en cada rincón de la casa. «Desaparezcan ahora». Los intrusos, derrotados y heridos, retrocedieron por el pasillo roto y desaparecieron en la noche, llevándose consigo la amenaza, pero no la certeza de que volverían. Diego se arrodilló junto a Lucía, abrazándola con fuerza. «Está bien, mi amor», dijo con la voz entrecortada. «Nadie podrá tocarte mientras yo esté aquí». Selene se sentó junto a ellos, agotada, su respiración agitada, pero con la mirada fija en las sombras que aún parecían moverse en la casa. «Esto no termina aquí», dijo. «Vendrán de nuevo. Debemos estar listos». Arala y Nira inspeccionaron cada rincón, asegurándose de que no quedara ningún peligro. Sus cuerpos aún irradiaban energía, alerta incluso cuando la amenaza inmediata había desaparecido. Diego comprendió algo que lo estremeció, no solo habían salvado a Lucía, habían salvado a todos en la casa. Y él mismo se sentía más vivo, más consciente de cada latido, gracias a la presencia de ellas. Esa noche, mientras la ciudad seguía dormida bajo un cielo oscuro y helado, Diego comprendió que lo que había traído a su vida no era solo protección.
Era un vínculo, un pacto silencioso entre ellos. Un vínculo que no podía romperse. Y mientras observaba a Selene acurrucada con Lucía, a Nira vigilante y a Arala alerta junto a la ventana, supo que su vida y la de su hija jamás serían las mismas. El peligro se había ido momentáneamente, pero la batalla apenas comenzaba. El viento que se colaba por la puerta rota traía un susurro oscuro, una promesa de que nada sería fácil, y que la oscuridad que acechaba no descansaría hasta probar su fuerza. El viento cortaba como cuchillas mientras Diego avanzaba por las montañas del norte. La nieve caía en copos densos que se pegaban a su ropa y dificultaban cada paso. Arala y Nira caminaban a su lado, heridas pero decididas. Sus cuerpos irradiaban una energía sutil que Diego apenas podía percibir, pero sabía que las hacía más fuertes, más veloces, más resistentes de lo que cualquier humano podría soportar. Selene había sido arrastrada lejos, y la sola idea de no encontrarla a tiempo hacía que cada latido de su corazón se sintiera como un tambor de guerra. Diego sentía como su propia energía vibraba en sincronía con la de ellas. No sabía cómo explicarlo, pero era como si cada paso compartido, cada respiración tomada al mismo tiempo, los uniera en algo que iba más allá de la fuerza física. Sus miradas se cruzaban de vez en cuando, y en esos instantes, una comprensión silenciosa fluía entre los cuatro. La misión no era solo salvar a Selene, sino proteger a Lucía y mantener el vínculo que los unía. Debemos movernos rápido, dijo Arala, sus ojos plateados escudriñando la montaña. No hay garantías de que haya pasado mucho tiempo. Nira señaló unas huellas apenas visibles en la nieve. Estas pertenecen a un grupo pequeño, quizás 5 o 6, comentó. No tardarán en detenerse en un refugio seguro. Ese es nuestro objetivo. Diego asintió, ajustando la bufanda alrededor de su cuello y apretando la escopeta contra su pecho. No puedo perderla, susurró, más para sí mismo que para ellas. La caminata se volvió una prueba de resistencia. Cada ráfaga de viento parecía un ataque, cada crujido de hielo bajo sus pies un posible peligro. Pero lo que realmente inquietaba a Diego no era la nieve ni el frío. Era la posibilidad de llegar tarde, de ver a Selene sufriendo o peor aún, de perderla para siempre. De repente, Nira levantó la mano. Sus ojos brillaban con un destello azul tenue. Deténganse, dijo en voz baja pero firme. La energía de Selene es fuerte, pero está debilitada. No debemos acercarnos imprudentemente. Arala bajó la mirada y asintió. Debemos sincronizar nuestros movimientos, murmuró. Ahora Diego también puede sentirlo, ¿verdad? Él cerró los ojos y por primera vez permitió que su percepción se ajustara a la de ellas. Un latido profundo recorrió su pecho, como si algo invisible uniera su corazón con el de Selene. Era imposible describirlo, pero sabía que cada movimiento de ella, cada respiración contenida, era un mensaje que solo podía recibir en este estado. Su cuerpo se estremeció con el contacto invisible de esa energía compartida, y una mezcla de temor y esperanza lo llenó al mismo tiempo. Después de horas de avance, llegaron a una cueva oculta entre rocas gigantes. El lugar estaba parcialmente cubierto de nieve, y los rastros de lucha eran evidentes, sangre azul en la nieve, marcas de garras y huellas que indicaban que Selene había resistido con todas sus fuerzas. Diego se arrodilló, tocando la nieve mezclada con sangre, y sintió un escalofrío recorrer su columna. Ella lo hizo, dijo Nira, su voz apenas un susurro. Resistió para darnos tiempo. Para que llegáramos. Selene apareció a través de la entrada de la cueva, encadenada a una estructura metálica que drenaba lentamente su energía. Sus ojos verdes se iluminaron al ver a Diego y las demás, y por un instante, la fortaleza que siempre mostraba se quebró. Diego, susurró, con la voz débil pero llena de reconocimiento. Sabía que vendrías. Diego corrió hacia ella, apartando restos de hielo y madera. No te dejaré sola, dijo, con la voz cargada de emoción. Ninguno de ellos puede tocarte mientras yo esté aquí. Arala y Nira atacaron al mismo tiempo. Sus movimientos eran sincronizados, precisos, cada golpe calculado para incapacitarse y matarlos, protegiendo a Diego y a Selene mientras avanzaban. Los atacantes se tambaleaban, sorprendidos por la combinación de fuerza, agilidad y energía que emanaba de las tres mujeres. La nieve se mezclaba con sangre y hielo, y el aire estaba cargado de tensión, cada respiración un recordatorio de que cualquier error podía ser fatal. Selene comenzó a brillar con una aura azul más intensa. La energía de su raza se manifestaba con fuerza, creando un escudo que los atacantes no podían atravesar. Diego la tomó en brazos, sintiendo como su cuerpo transmitía un calor desconocido, como si estuvieran compartiendo un mismo latido, un mismo aliento.
No dejes que se alejen, susurró Selene mientras su aura fluctuaba entre debilidad y fuerza. Si nos separamos, no sobreviviré. Diego cerró los ojos, concentrándose en ese vínculo invisible. Sintió la energía de Selene recorrer sus brazos, su pecho y sus piernas. Era un contacto tan profundo que le erizó la piel. No te dejaré, respondió con firmeza. Jamás. La batalla continuó en la entrada de la cueva. Arala y Nira derribaban a los enemigos uno a uno, mientras Diego se mantenía junto a Selene, protegiéndola y absorbiendo la fuerza de su energía compartida. Por primera vez, comprendió que no era solo un hombre enfrentando un peligro, eran cuatro, unidos, sincronizados, imbatibles mientras compartieran su vínculo. Selene respiró hondo y miró a Diego con intensidad. Ahora lo entiendes, dijo. Este vínculo no es solo para salvarme a mí, también es para proteger lo que amas, para mantenernos juntos, incluso en la oscuridad. Diego asintió, y por un instante, la nieve y la lucha parecieron desaparecer. Solo quedaban ellos, conectados por algo que nadie más podría comprender, un latido compartido que se extendía más allá de la carne y la sangre. La cueva estaba llena de ecos de la batalla, pero el vínculo entre ellos irradiaba fuerza y esperanza. Diego supo, sin duda alguna, que no importaba cuántos enemigos vinieran, mientras mantuvieran ese contacto, ninguna oscuridad podría separarlos. Y mientras el viento helado azotaba la entrada de la cueva, los cuatro permanecieron unidos, respirando al mismo ritmo, listos para enfrentar lo que viniera. La fortaleza donde mantenían cautiva a Selene se alzaba como una cicatriz metálica contra el cielo gris. Torres puntiagudas, muros cubiertos de sensores y energía que vibraba en el aire como un rugido silencioso. Diego observó el lugar desde un promontorio, respirando con dificultad. La nieve seguía cayendo, espesa y traicionera, y el frío mordía su piel a través de la ropa. Cada segundo contaba. Arala y Nira lo acompañaban, sus cuerpos tensos y alertas. La primera inspeccionaba cada esquina de la estructura, sus ojos plateados recorriendo cada grieta y sombra, calculando cada movimiento posible. Nira observaba los alrededores, detectando cualquier señal de patrulla o trampa oculta. Diego sentía la misma vibración que Selene había emanado desde la cueva, un llamado urgente que los unía y los impulsaba hacia adelante. La energía de Selene estaba debilitada, pero todavía presente, y cada pulso que percibía le recordaba por qué debían moverse con rapidez. Está en la torre norte, dijo Arala, señalando un punto lejano con un gesto preciso. La energía de Selene se concentra allí. Están drenando su fuerza lentamente. Cada minuto que pasa la debilita más. Diego asintió, apretando la escopeta con fuerza. Vamos a recuperarla, dijo con determinación. Cueste lo que cueste. Se movieron por la nieve, silenciosos, usando el terreno a su favor. Arala abrió un camino por un flanco poco vigilado, derribando sensores y evitando torretas con movimientos precisos y calculados. Nira neutralizaba guardias que patrullaban, con golpes que no dejaban evidencia, dejando a Diego avanzar detrás de ellas con Selene como objetivo único. El aire estaba cargado de tensión, cada sonido se amplificaba, cada sombra se convertía en amenaza. Llegaron a la torre norte. Una barrera de energía azulada bloqueaba la entrada. Selene estaba al otro lado, encadenada a un pedestal metálico, su cuerpo brillante con una luz tenue que mostraba su debilitamiento. Los atacantes no la vigilaban directamente, confiados en la fuerza de la fortaleza. Pero Arala y Nira no confiaban en nada. Diego, quédate atrás, dijo Nira. Esto requiere precisión y fuerza. No, respondió Diego. Si algo le pasa a Selene, no podré perdonármelo. Selene los miró desde su prisión, y por un instante, sus ojos verdes brillaron con un hilo de esperanza. Confío en ti, dijo débilmente. Solo confío en ti. Arala levantó la mano y una onda de energía plateada atravesó la barrera, desactivando el campo de fuerza momentáneamente. Nira se lanzó hacia adelante, golpeando los mecanismos que mantenían las cadenas en su lugar. Diego corrió junto a ellas, y por fin Selene fue liberada parcialmente, su cuerpo aún temblando por el agotamiento. Toma mi fuerza, dijo Selene, extendiendo la mano hacia Diego. Necesitamos sincronizar. Diego sintió el flujo de energía recorrer su cuerpo, una fuerza compartida que aumentaba su resistencia y velocidad. La adrenalina y la energía de Selene lo impulsaban a cada paso, a cada golpe. No era humano en ese momento. Era algo más. Algo unido a ella de manera irrevocable. Los atacantes reaccionaron, disparando ráfagas de energía hacia ellos. Arala bloqueó la primera,
derribando a 2 enemigos con un movimiento impecable. Nira se deslizó entre los rayos, golpeando con fuerza letal, mientras Diego corría hacia Selene, protegiéndola con su cuerpo y su escopeta. Selene, a pesar de su debilidad, comenzaba a brillar más intensamente, usando la energía que compartía con Diego para crear un escudo que desintegraba cualquier ataque que se acercara demasiado. «Diego», gritó Selene. «Ahora, juntos». Sus manos se entrelazaron, y la energía combinada de ambos explotó en una onda que lanzó por los aires a los atacantes y desactivó las defensas de la fortaleza momentáneamente. La torre tembló bajo la fuerza de la sincronización, y por un instante, todo pareció detenerse. Solo ellos, unidos por un vínculo imposible de romper, ocupaban el centro de la acción. Arala y Nira aprovecharon la apertura, derribando a los últimos enemigos y asegurando el perímetro. Diego y Selene avanzaron hacia la salida de la torre, apoyándose mutuamente. Sus cuerpos brillaban con la energía compartida, y cada latido de sus corazones parecía sincronizarse con la respiración del otro. La nieve caía como testigo silencioso, mezclándose con la destrucción y la luz que emanaba de ellos. Finalmente, llegaron al exterior. Selene estaba libre, aunque exhausta. Diego la sostuvo entre sus brazos, protegiéndola mientras Nira y Arala vigilaban alrededor. El viento helado golpeaba sus rostros, pero la sensación de victoria era abrumadora. Sabían que esta batalla había terminado, al menos por ahora, y que el vínculo que compartían había sobrevivido al peligro. «Lo logramos», susurró Diego, abrazándola con fuerza. «Nadie te tocará mientras yo esté aquí». Selene apoyó la cabeza en su hombro, agotada pero con una sonrisa tenue. «Gracias, por no rendirte», murmuró. Arala y Nira se acercaron, observándolos con la misma intensidad que siempre, pero con un dejo de alivio. El vínculo que los unía había sobrevivido al asalto, y por primera vez desde que comenzaron, podían respirar sin sentir que la muerte acechaba a cada instante. El cielo gris comenzaba a aclararse, y la luz de la mañana iluminaba la nieve, reflejando el brillo de sus cuerpos y de su victoria. La fortaleza estaba atrás, destruida en parte, pero la lección había quedado clara. Juntos, eran imparables. Juntos, nada podía separarlos. Diego se inclinó hacia Selene y susurró: «Esto no termina aquí, pero mientras estemos unidos, podemos enfrentar cualquier oscuridad». Selene asintió, y por primera vez, los dos sintieron que el mundo podía pertenecerles, aunque fuera solo un instante, antes de que nuevas sombras volvieran a acechar. La noche cayó de manera pesada, oscura y silenciosa. La casa, que durante el día había parecido un refugio seguro, ahora parecía un laberinto de sombras y susurros que se filtraban entre las grietas de las paredes. Diego mantenía la escopeta lista, sus ojos recorriendo cada rincón con atención obsesiva. Selene estaba a su lado, todavía recuperándose de la batalla, pero sus ojos verdes brillaban con una determinación que desmentía su debilidad. Lucía dormía en su habitación, protegida por la fuerza invisible de las 3 mujeres. Arala y Nira patrullaban los pasillos con movimientos silenciosos y precisos, como depredadores en espera. Sus cuerpos irradiaban energía, un halo imperceptible que hacía que cada sombra fuera visible, que cada sonido tuviera significado. Diego no podía sentirlo con la misma claridad que ellas, pero la tensión en el aire le recordaba que algo se acercaba, algo que no podían ver aún. «No estoy segura de cuánto tiempo tendremos», dijo Selene en voz baja. «La energía que compartimos con Diego nos hace fuertes, pero también nos delata. Nos rastrean». Diego asintió, presionando la espalda de Selene contra la pared. «Entonces debemos estar listos para todo». Un crujido suave proveniente del sótano llamó su atención. Cada músculo se tensó. Diego bajó lentamente, seguido de Selene, mientras Arala y Nira se posicionaban en las entradas de las escaleras, sus ojos brillando con un resplandor plateado y azul tenue. La luz de la lámpara iluminó parcialmente el sótano. Las sombras se movían de manera inquietante. No eran humanas, ni completamente visibles, sino figuras borrosas, vibrantes, que parecían absorber la poca luz que había. Diego sintió como su corazón latía con fuerza y como su vínculo con Selene le transmitía miedo y determinación a la vez. «Vienen por nosotros», susurró Nira, con la voz cortante. «Lo sentimos desde lejos». Las sombras avanzaron. No había sonido, solo un frío que recorría la columna de Diego y hacía que sus dientes castañaran. Selene extendió la mano, y su energía azul se expandió, iluminando el sótano como un faro que empujaba la oscuridad hacia los rincones. Pero no era suficiente. Las figuras avanzaban, adaptándose a la luz, a cada movimiento,
como si supieran exactamente dónde debían estar para atraparlos. Arala se lanzó hacia la más cercana, atravesando la sombra con movimientos precisos. Su contacto la desintegró momentáneamente, pero otra sombra apareció detrás, tocando a Nira con garras que parecían atravesar su carne. Diego gritó, apuntando con su escopeta, pero los disparos no hicieron efecto. Las sombras no eran físicas, eran algo más. Algo que se alimentaba de miedo, de desesperación. Diego, concentra tu energía en nosotras, gritó Selene. Debes conectarte completamente. Solo así podremos contenerlas. Diego cerró los ojos y permitió que el vínculo que compartía con Selene se expandiera. Sintió la corriente de su fuerza recorrer todo su cuerpo. Por primera vez, no solo lo sentía él, sentía a Selene, a Arala y a Nira como una sola presencia. La energía fluyó, como un hilo invisible, y por un instante las sombras se detuvieron, inquietas, incapaces de avanzar. Ahora, susurró Selene. Todos concentraron su energía en un punto. Una onda de luz azul y plateada surgió de ellos, atravesando las sombras. Se retorcieron, chillaron, pero no desaparecieron del todo. Diego sintió como el esfuerzo lo drenaba, como cada respiración se volvía más pesada, pero no podía retroceder. No podía dejar que estas sombras se llevaran la calma que habían logrado construir. Lucía apareció al final de las escaleras, aún dormida, protegida por la luz que emanaba de Selene. Diego la tomó en brazos, sintiendo como la energía compartida los conectaba a todos. Selene le sonrió con fuerza, a pesar de la fatiga, y sus ojos verdes brillaban como nunca antes. Estas sombras no buscan destruirnos físicamente, dijo Arala entre jadeos. Buscan romper lo que nos une. Quieren separarnos, sembrar miedo y duda. Diego miró a Selene, y por un instante el mundo pareció detenerse. Sabía que nada sería igual después de esa noche. No se trataba solo de la batalla, se trataba de lo que habían creado juntos, un vínculo que ninguna oscuridad podía romper. Las sombras retrocedieron lentamente, como si comprendieran que no podrían tocarlos mientras permanecieran unidos. Pero su presencia seguía allí, al acecho, recordándoles que la guerra apenas comenzaba y que lo que creían seguro, podía desaparecer en un instante. Selene se apoyó en Diego, agotada pero firme. Sobrevivimos, susurró, pero algo me dice que esto no termina aquí. Diego abrazó a Selene y a Lucía, mientras Arala y Nira permanecían vigilantes. El silencio regresó, pesado y oscuro, pero con la promesa de que mientras estuvieran juntos, ninguna sombra podría separar lo que habían forjado con sangre, miedo y energía compartida. El viento golpeaba las ventanas, como un recordatorio de que algo acechaba afuera. Pero dentro de la casa, por primera vez desde que comenzó todo, sintieron que podían resistir cualquier oscuridad que viniera. El peligro aún no había terminado. La oscuridad aún los estudiaba. Pero ellos también estaban listos. Unidos, invencibles y decididos a protegerse mutuamente a cualquier costo. El sol comenzó a filtrarse lentamente entre las grietas del horizonte. La casa, antes llena de sombras y peligros, ahora parecía un refugio seguro y cálido. La batalla había terminado, al menos por el momento, y un silencio profundo lo envolvía todo, lleno de alivio y de la certeza de que algo había cambiado para siempre. Diego se levantó temprano y miró a Selene, que dormía acurrucada junto a Lucía. Su respiración era tranquila, casi como si la noche de horror y tensión nunca hubiera existido. Diego no podía dejar de sonreír. Por primera vez desde que todo comenzó, sintió que su mundo estaba completo. La niña estaba a salvo, Selene estaba viva, y las tres mujeres que habían entrado en su vida no solo habían salvado a su familia, sino que habían transformado su corazón. Arala y Nira vigilaban la ventana, asegurándose de que no quedara ningún peligro en los alrededores. Aunque la tensión todavía flotaba en el aire, sus miradas reflejaban algo más, orgullo y alivio por haber sobrevivido, pero también satisfacción por la conexión que habían logrado formar con Diego y su hija. Estamos a salvo, por ahora, dijo Arala, con voz grave, aunque sus ojos plateados tenían un brillo que mostraba calma. Por primera vez en mucho tiempo, podemos descansar sin miedo. Sí, dijo Nira, inclinando la cabeza. Pero esto también significa que hemos encontrado nuestro lugar aquí. Con ustedes. Con ellos. Diego se acercó a Selene y la sostuvo entre sus brazos. Sus ojos verdes lo miraron con un brillo especial, lleno de gratitud y afecto profundo. Nunca más estarás sola, dijo él suavemente. Te lo prometo. Selene sonrió, apoyando la cabeza en su pecho. Lo sé, susurró. Y yo tampoco dejaré que nadie te haga daño.
Lucía se despertó poco después, bostezando y estirándose. Al ver a Diego y Selene juntos, sus ojos brillaron de felicidad y alivio. Corrió hacia ellos, abrazando a su padre y a Selene al mismo tiempo. El vínculo que se había formado entre los cuatro era ahora indestructible, un hilo invisible que los conectaba de manera irrompible. Papá, dijo Lucía con voz dulce. ¿Ya podemos ser felices ahora? Diego la abrazó con fuerza y la miró a los ojos. Sí, mi amor, dijo. Ahora podemos ser felices. Siempre. Selene se incorporó un poco, tomando la mano de Diego. Hemos sobrevivido a lo imposible, dijo. Y juntos, podemos enfrentar cualquier cosa. El día avanzaba y la casa comenzó a llenarse de luz y calor. Las tres mujeres se acercaron a Diego y a Lucía, compartiendo sonrisas y gestos de cariño. Cada mirada, cada gesto, estaba lleno de amor, respeto y un vínculo que había sido forjado en la lucha, el sacrificio y la protección mutua. Arala, con su seriedad habitual, permitió que una sonrisa se asomara en su rostro. No solo hemos salvado la vida de Selene y Lucía, dijo. Hemos salvado algo más importante. Nuestra confianza en que juntos podemos cambiar lo imposible por algo real. Nira asintió, y Diego la miró con gratitud. Nunca imaginé que nuestras vidas podrían entrelazarse así, dijo. Pero ahora sé que nada es más valioso que esto. Selene apoyó la cabeza nuevamente en su hombro, y por primera vez, Diego permitió que la calma se instalara en su pecho. La batalla, el miedo y las sombras quedaban atrás. Lo que tenían ahora era un hogar, un refugio seguro, y lo más importante, la certeza de que el amor y la familia podían superar cualquier obstáculo, incluso lo imposible. Los días siguientes fueron de reconstrucción y paz. La casa, antes destruida y marcada por la batalla, comenzó a convertirse en un verdadero hogar. Cada rincón reflejaba el esfuerzo conjunto, la protección mutua y la felicidad compartida. Diego, Selene, Arala, Nira y Lucía habían logrado algo que parecía imposible, un vínculo entre especies, entre vidas diferentes, que ahora era inseparable y fuerte. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, Diego tomó a Selene de la mano y miró a Lucía jugando cerca de Arala y Nira. No podría pedir nada más, dijo en voz baja. Esto es perfecto. Selene lo miró y sonrió, su mirada llena de amor y promesas silenciosas. Perfecto es cuando estamos juntos, dijo. Y siempre lo estaremos. El cielo se tiñó de tonos anaranjados y dorados, mientras la nieve reflejaba la luz del atardecer. La casa estaba en silencio, lleno de una calma que no era frágil sino firme, nacida de la lucha y del amor que los había mantenido unidos. Diego abrazó a Selene y a Lucía, sintiendo el calor de sus cuerpos y el latido compartido que los unía. El peligro había quedado atrás. Las sombras no volverían a quebrar lo que habían construido. Y mientras el sol se ocultaba, iluminando el mundo con una promesa de esperanza, Diego comprendió que lo imposible había sido conquistado. No solo habían sobrevivido. Habían encontrado la felicidad, la familia y el amor que siempre habían buscado, y nada ni nadie podría arrebatárselos. El futuro estaba frente a ellos, brillante, abierto y lleno de posibilidades. Y por primera vez desde que comenzó la historia, todos podían sonreír, sabiendo que finalmente habían encontrado su lugar en el mundo. El vínculo que los unía ahora era eterno. Y la vida, por fin, podía comenzar.